Bien, ya hace como un par de años estuvimos viendo en Mateo capítulo 24, que no lo vamos a ver algún de estos pasajes. Mateo 24, estuvimos viendo todo el contenido. Pero ahora vamos a ver esto de trazos de los últimos tiempos. Si Dios quiere, en las próximas 8 semanas vamos a tratar algunos de estos puntos que tienen que ver con los últimos tiempos, porque luego ya empalmaremos con los 40 días. Cuando hablamos de los últimos tiempos, referidos a la segunda venida del Señor, con todo lo que esto implica, hasta la consumación de un cielo nuevo y una tierra nueva, pasando pues por todos los acontecimientos que las Escrituras nos hablan, el arrebatamiento de la Iglesia, los juicios, el anticristo, milenio, etcétera, etcétera. Yo me lo imagino como si esto fuera un pastel de 1000 hojas. Ya algunos ya sabéis que me gusta mucho el dulce, ¿no? Un pastel de 1000 hojas. En un sentido porque es para saborearlo bien el tema, pero al mismo tiempo la realidad es que un pastel de 1000 hojas son muchas capas y es difícil de separar una capa de la otra, ¿verdad? Y nos encontraremos cuando estemos entrando en algunos de estos temas que se interponen o se superponen también algunas de estas cuestiones. Y a veces es difícil distinguir y por supuesto también de interpretar, porque hay muchas a veces opiniones diferentes. Por este motivo, en las próximas semanas veremos algunos trazos como si fuera realmente un lienzo sobre el que lanzásemos grandes pinceladas y que algunos de estos temas que son tan extraordinarios del plan de Dios para la humanidad nos puede dar un poco de luz y entender algo. No sabemos, yo no sé si tú lo has pensado alguna vez, pero no sabemos si Adán y Eva hubieran sido obedientes, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que fueron desobedientes y eso trajo el caos a la humanidad, de tal manera que su desobediencia ya en el Edén produjo tal desastre en esta parte del universo que Dios tuvo que intervenir, ha intervenido con un plan extraordinario por otro lado, un plan que apenas podemos entender, pero en el que estamos involucrados y en el cual nos ha hecho partícipes de ese plan, rescatándonos aquellos que hemos confiado en Cristo y creído en Él y poder tener una esperanza de vida y vida eterna. No vamos a hacer un curso de teología escatológica, como decía el otro día, ni tampoco en esta ocasión vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, que sería otra manera de enfocar todo este tema. Pero sí vamos a intentar, de manera sintetizada, conocer un poco más acerca de estos momentos y sucesos que sucederán según lo que Dios ha revelado en la Escritura. Y aún así nos encontramos muchas veces que hay diferentes opiniones y diferentes interpretaciones. Así que con mucha humildad y con transparencia estaremos tratando algunos de estos temas. Estos serán básicamente algunos de los temas que vamos a tratar. Todo esto esta noche no, ¿eh? Por un lado, hoy hablaremos algo de las señales de la segunda venida de Cristo. Al día siguiente hablaremos acerca del arrebatamiento de la Iglesia. Veremos las diferentes resurrecciones que están reflejadas en las Escrituras. Tendremos un apartado sobre la gran tribulación. Aquí hay conflicto, diferentes puntos de vista. El milenio, pre, pos, milenio.
entraremos un poco en los juicios hacia el final de este periodo y finalmente nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Esto es como una gran comida donde podemos sucar, podemos mojar y habrá quien le guste más el pescado o la carne, pero vamos a ir disfrutando de este tiempo y juntos, pues, por lo menos tener algunas ideas que a veces cuando leemos un pasaje no sabemos ni de qué va y por lo menos que tengamos algo de idea. Bien, a lo largo de estas semanas compartiremos muchos textos bíblicos, algunos gráficos, algunas ilustraciones y como digo, como es un tema tan amplio y tan vasto, pues yo personalmente quiero acercarme con mucha reverencia y con mucha humildad. Y algunos de estos temas, ya como decía, los hemos tratado cuando estuvimos viendo Mateo 24, que dedicamos varias semanas al estudio de Mateo capítulo 24, que habla precisamente de parte de estos temas. Bien, son imperfectos estos trazos, pero vamos a cogerlos con pasión. ¿Sí? Así que vamos a empezar pues con las señales. Y las señales, pero antes de las señales, vamos a ver un poco los antecedentes de estas señales que luego más adelante encontramos. Vamos a leer primero el pasaje, por lo menos que tener un pasaje clave que está en el Evangelio de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos a leer un fragmento de Lucas capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 24 al 33. Y aquí ya pido vuestra colaboración para ayudar a leer. ¿Podéis empezar vosotros mismos, por favor? Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos, vamos a leer a partir del 23, ¿he dicho? Sí, ¿verdad? Del 24, perdón, del 24 al 33. No, lees así vamos pasando un par de versículos cada uno. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A pasarlo por aquí. Gracias. Es ahora 30. 29. Ajá. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31. Bien, 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas,
sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Muy bien, hasta aquí. Podríamos haber leído todo y tampoco vamos a hacer ahora una exégesis de este pasaje. Acudiremos a él en varios momentos, no solamente hoy, sino también a lo largo de estas semanas. Pero por lo menos tenemos ya estamos entrando un poco en el ambiente. ¿Sí? Antecedente de las señales. Son advertencias de Jesús a sus discípulos sobre las señales que los hijos de Dios deberemos de tener en cuenta ante la venida del Hijo del Hombre. Y lo que nos pide, que lo ha leído aquí Cristian, es que estemos erguidos, con la cabeza levantada, prestando bien atención a estas señales. Porque mientras el mundo informa de toda clase de males, que los hay, de desastres, unos naturales y otros provocados por el mismo ser humano, los cristianos, nosotros hemos de levantar la cabeza. Porque muchas veces nos unimos al pesimismo que puede haber en el ambiente o que puede haber en las noticias, y la recomendación del propio Señor Jesús es: tú bien tieso, erguido, levanta la cabeza, mira hacia el cielo, como estábamos diciendo estos días. La primera pregunta podría ser, vale, ¿dónde estamos? ¿En qué momento de la historia se halla la humanidad que se está preparando para dar algunas pistas o señales de la venida del Señor, de esa segunda venida de Cristo? Y nos vamos a ir al libro de Daniel. El libro de Daniel, claramente profético, como bien sabéis, nos apunta a un momento de la historia de la que somos herederos y en la que estamos inmersos. Estaremos viendo en el capítulo 2, solamente vamos a echar un vistazo al capítulo 2. En el capítulo 2 de Daniel encontramos el sueño que tuvo Nabucodonosor. Lo sabéis, ¿no? ¿De qué va? Más o menos, un poquito. El sueño que tuvo Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Una estatua enorme, ese sueño, él tuvo una visión de una estatua enorme compuesta por cuatro metales: oro, plata, bronce y hierro. Y leemos, vamos a Daniel capítulo 2, versículos, vamos a leer solo del 32 al 35. Daniel capítulo 2, del 32 al 35, ¿lo tenéis aquí? Vale, sí. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre a sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34 y 35 también. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Es decir, cayó toda la estatua, cuando cayó esa piedra. Sí, sigue. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedará rastro alguno, mas la
piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien. Bueno, ya tenemos una imagen, una parte de esa visión que tuvo Nabucodonosor, al cual tuvo que interpretar Daniel. Daniel es solicitado para interpretar este sueño y podemos asegurar que este sueño, esta visión, tenía que ver directamente con gobiernos, en aquella época, gobiernos mundiales, que de un modo u otro, por su acción, por su presencia, por su poder, tenían una relación directa con Israel. Bien, Dios le podría haber dado la visión, ¿verdad?, a Nabucodonosor, le podría haber dado la visión de 4 estatuas diferentes, una que fuera de oro, otro de plata, otro de bronce y otra de hierro, pero no fue así, sino que una sola estatua nos habla precisamente de un proceso y de un progreso histórico que relacionado entre sí, porque cada una de estos hierros representaban diferentes poderes. Podremos resumirlo de esta manera. La cabeza de oro era el propio imperio babilónico, lo que era el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, que se unieron, luego explicaré un poquito más, el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego, y las piernas y los pies de barro, o mejor dicho, los pies de barro, pero luego fundiéndose con el propio barro o mezclándose con el propio barro, el imperio romano y su descomposición. A ver, tenemos aquí una imagen que podéis ver. La cabeza de oro. Daniel comienza asociando la cabeza de oro con el mismo Nabucodonosor, con todo su poder, con un poder deslumbrador, porque lo era así el imperio de Babilonia. El pecho y los brazos de plata es la segunda parte de esta imagen, que representa ese imperio medo-persa, eran 2. Habla de 2 brazos, con lo cual está hablando de 2 partes que se unieron luego para derrotar al imperio babilónico. En tercer lugar, ese vientre y los muslos de bronce. Esa parte de la imagen representa al imperio griego, que tuvo una incidencia y que a través de Alejandro Magno, nos suena, ¿no? Alejandro Magno conquistó a los medas y los persas por ahí, por el año 334, por ahí, y tomó el poder de ese territorio. Y en cuarto lugar están las piernas, los pies de hierro, pero ahí mezclándose con ese barro cocido que representaban el imperio romano. El imperio romano, conocemos bien, extendieron su poder por todo el arco mediterráneo, el norte de África, y llegaron incluso hasta Asterix y Obelix y un poco más arriba, ¿no? Estuvieron hasta incluso Britania. Bien, ellos, los romanos, el imperio romano, dice que, Daniel cuando habla de que es fuerte como hierro, efectivamente el imperio romano impuso unas leyes y una autoridad que que marcó a Europa y finalmente a todo Occidente como resultado del imperio romano. Pero paulatinamente ese imperio romano se fue degradando y luego con las diferentes invasiones del norte y también por el otro lado se fueron dividiendo y fue troceándose el imperio romano, ¿verdad? Pero luego hemos leído también además la caída de la imagen. ¿Sí? ¿Os acordáis? Lo hemos leído, ¿eh? La caída de la imagen, al terminar su sueño, Nabucodonosor había visto como una gran piedra, dice, no de mano, no hecha por mano, cae y destroza aquella estatua,
la destroza, la destruye. Y Daniel explica que esto ocurrirá, dice, en los días de estos reyes, de los, digamos, de los que están en el barro, lo que seguramente eso se refiere al tiempo final del imperio romano, como si fuera un poco la imagen, dice, una piedra que cae, es como si fuera una estrella fugaz que destruye aquella estatua. Bien, y eso nos lleva, dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la segunda venida? Bueno, porque es que además, hablando acerca precisamente de esta roca, de esta piedra, nos dice que fue cortada no con mano, lo hemos leído, y esa imagen de esa roca que no es cortada por mano humana hace referencia al Mesías, a nuestro Dios, al Mesías. Y encontramos en las Escrituras, vamos a ver rápidamente algunos textos, os pido que ahora rápidamente cada uno escoja un versículo de estos 4 que hemos puesto aquí, son conocidos, son un poco repetitivos, pero nos enfoca hacia el Mesías que vendría y que saldría victorioso. Así que, a ver, tú Salmos, Isaías, que lo lee. Tú Isaías, Saúl, tú lees Efesios 2:20. Efesios 2:20. Y Primera de Pedro, ¿quién lo lee? ¿Tú lo puedes leer? Vale, lo lee Luis. Vale, por favor, rápido. Pero sobre todo con micro, porque también así nuestros amigos que nos siguen de la distancia, cuando cojáis el micro, yo recuerdo, cerquita, cogerlo Vale. por aquí, no por abajo, que si no hace ruidos. Ahí. Al final seremos unos expertos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bien, Isaías, aquí. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Muy bien. Y Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Y finalmente, ¿Sigue? no, ahora Luis, sí, Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Per això ens diu l'Escriptura: He posat a Sió una pedra angular, escollida i de gran valor, i el que hi cregui en ella no quedarà decebut. Per a vosaltres, doncs, els que hi creieu, és l'honor. En canvi, per als descreguts, és la pedra que havien rebutjat els constructors i que s'ha convertit en la pedra angular. La pedra angular. Molt bé. Molt bé. No, ya está bien, sí, gracias. Bueno, en su segunda venida, la segunda venida del Señor, esta piedra, dice que esta piedra herirá la imagen y se convertirá en una gran montaña que llenará toda la tierra. Lo hemos leído, ¿no? En Daniel. En las Escrituras, un monte es símbolo siempre de un reino. Y podemos apreciar el enorme contraste entre la estatua de Nabucodonosor y el gran monte que llena toda la tierra. El poder de Nabucodonosor o de Babilonia era local, ocupaba un espacio, mientras que esa piedra que cae, que derriba ese poder temporal, se convierte, dice, en un gran monte que llena toda la tierra. Otro detalle importante es que la piedra vino rápidamente y sin aviso alguno, en ese sueño, en esa visión, y eso nos recuerda cuando hablamos de la segunda venida del Señor, que será así, como ladrón en la noche,
de una manera que nadie se espera, y su venida será como una luz que aparezca de pronto. Además, este reino no será jamás destruido y durará, dice, para siempre, por toda la eternidad. Así que tenemos ya unos antecedentes de estas señales. Es cierto que en muchas ocasiones aquella Babilonia se ha relacionado con la Iglesia Católica Romana, por la similitud que encontramos en Apocalipsis. Ahora sí que vamos a dar un salto y nos vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 3 al 5. Es un pasaje que, ya digo, en muchas ocasiones habrá quien todavía lo ve así, con todo respeto, pero se ha relacionado por similitud de algunas características que dice Apocalipsis, se ha relacionado con la Iglesia Católica Romana. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis, capítulo 17, versículos del 3 al 5. Y me llevó al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Una imagen terrible y que nos habla de esta mujer que dice la madre de las rameras, ¿no? Abominaciones. Ahora, viendo el desarrollo histórico, vemos que el poder que van tomando los gobiernos de Oriente, y lanzo aquí algo para pensar, viendo el desarrollo que los gobiernos de Oriente cada vez están tomando sobre el mundo occidental y, por ejemplo, las grandes persecuciones que se están teniendo en algunos de estos países de Oriente. Antes tenemos aquí un plano que nos hablaba de algunos de estos países, ¿verdad? Hablamos de Corea del Norte, de China, etc. Vemos que a nivel internacional cada vez están teniendo mayor fuerza y presencia e influencia política, económica y militar. Pues vemos que esa Babilonia va más allá, o puede ir mucho más allá de simplemente, y que ya lo es, de una confesión y de un poder local de una ciudad como es Roma. Ya digo, hay que tener la mente abierta, viendo que el Señor realmente tiene unos planes mayores, o evidentemente conoce mejor que nosotros el fondo. Lo que sí es cierto es que el espíritu del Imperio de Roma, volviendo otra vez a la imagen esa de la estatua, persiste hasta nuestros días. Ese espíritu de Roma, del Imperio Romano, persiste hasta nuestros días. Carlomagno quiso dar unidad a Europa, al imperio que él estaba construyendo, llamándolo incluso el Imperio Santo y Romano. Varios reyes, incluso más tarde, adoptaron el título de Kaiser o de Zar. Y precisamente adoptando estos nombres, son nombres que aquí tenemos bien, son nombres que precisamente tienen mucha relación con el fundador del Imperio Romano, Caius Julius César, o Caesar. Así que esa línea progresiva se ha ido dando. Luego, más adelante, algunos de estos emperadores o que querían ser emperadores, como, repito, Carlomagno en el año 800 después de Cristo, Otto el Grande en 962, el propio Napoleón,
quisieron ser coronados por un papa, ¿no? Pero no solamente es una cuestión religiosa. En el mundo militar, por ejemplo, todavía hoy pues existe el capitán, el general, infantería, y todo eso, todos esos términos militares también son descendientes del Imperio Romano, de cómo ellos estaban organizados. Y ahora tenemos todavía la jurisprudencia depende del derecho romano, que todavía es vigente. Hay tantas cosas que proceden todavía de ese hierro mezclado con el barro, y nosotros somos herederos, la cultura nuestra, somos herederos de toda esa influencia, y por eso hablamos de antecedentes de las señales. Esas señales, ¿dónde se están dando? Precisamente en una cultura que procede de esa estatua, en un sentido, de lo que simbolizaba aquella estatua. Entonces vamos a ver algunas señales de nuestro tiempo. Sabemos de dónde venimos, pero ¿cómo son estas señales y algunas de las señales? Y así que vamos a leer, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24, solamente aquí vamos a leer un fragmento. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer algún pasaje. Versículo 3. Podemos leer a partir del versículo 4, 3 versículos cada uno, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores. Un versículo. No, 9. 3 versos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Però el que hi hagi resistit fins a la fi se salvarà. I aquest evangeli del regne serà predicat arreu del món com a testimoniatge per a tots els pobles. I llavors vindrà la fi. A Saúl, sí, el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Sigo? Sí, dos más. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No, a los montes, a la playa no, a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Sí, pasa ya el micro. Gracias. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días.
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguna os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Muy bien. Y versículo 25. ¿Puedes pasar el micro, por favor? Aquí a Cristian. Gracias. Y acabas, Cristian. Con el 25, ¿no? Del 25 al 28. Vale. Ya los he dicho, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muy bien, gracias. Bueno, esto es, como digo, esto es una cazuela donde uno se puede remojar pan en cantidad y podríamos comentar muchas de estas cosas que irán saliendo en los próximos días. Pero por lo menos tenemos ahí el trasfondo de la lectura que nos llevará a algunas de estas informaciones y reflexiones. La actualidad. Antes hemos hablado un poco de antecedentes, de dónde venimos. Venimos de unas profecías que se han ido cumpliendo y nuestro ambiente, nuestra sociedad procede de esa historia. Y en esa historia el Señor ya preveyó la venida del Mesías, y no solamente una vez, sino una segunda vez. La actualidad es que es una cascada de acontecimientos que nos conmueven, nos preocupan, continuamente nos generan incluso dudas a veces de lo que está ocurriendo, de las informaciones que nos llegan. Y en muchos casos, también desde el punto de vista cristiano, también hay toda clase de interpretaciones. Algunas más acertadas, a uno te identificarás de una manera o de otra. Pero la historia de los últimos 2000 años está marcada de eventos, y esta es la realidad, que cada uno de ellos, vividos en su periodo, en su época, podían pensar que el Señor ya estaba a punto de llegar, ¿verdad? Tantas guerras, tantas epidemias o pestes, tantas confrontaciones de países entre naciones, tanta hambre, tantas cosas que han estado ocurriendo durante estos 2000 años, y a uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo es este mapa borroso de la historia que no nos dice con claridad cuáles son estas señales? Porque las señales, el Señor Jesús habló de unas cuantas de ellas, ¿verdad? Y claro, nosotros miramos la historia y vemos que hay confusión, porque se han dado situaciones como para creer que ya venía el Señor. Y ahora ocurre 3/4 de lo mismo. Pero también es cierto que hay unas señales que podemos por lo menos decir, pues desde nuestra situación actual están pasando cosas. Vamos pues a ver algunas de estas cosas, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí.
Porque claro, el Señor está diciendo que viene ya, que está cerca, que el fin está cerca, ¿no? Y uno se pregunta, ¿sí? ¿Cerca? Pero hay un concepto que tiene que ver también con la gramática, que es lo que se llama unos verbos, el verbo en griego, el verbo aoristo, es un presente continuo, está viniendo, el Señor está viniendo, ¿no? Y eso es lo que nos debe de dar no solamente esperanza, sino también tranquilidad y gozo. Vamos a ver algunas de estas señales. Aquí hay una lista que simplemente vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, cosas que sabemos. La globalidad en la comunicación, ¿verdad? Como hoy en día las redes sociales, los medios de transporte, los satélites, esto en cualquier parte del mundo te enteras en segundos lo que está ocurriendo, cómo la gente nos podemos comunicar, cómo hay incluso hay unos pequeños aparatos que tú hablas en tu propio idioma y el otro te entiende en su idioma. Es increíble la facilidad que tenemos ahora de estar conectados unos con otros. La interdependencia del comercio mundial, ¿qué decir? Los monopolios, los boicoteos que hay muchas veces por parte de países hacia otros países, como ahora está pasando con Estados Unidos, por ejemplo, ahí reteniendo todo el tema de Cuba o de Venezuela, etc. Las bolsas, los mercados bursátiles, las monedas digitales, el control de los minerales raros que se pelean los países por conseguirlos. Una lista larguísima que apunta al pasaje de Apocalipsis, capítulo 13. Venga, vamos a Apocalipsis, capítulo 13. No sé si hoy va a dar tiempo vamos a tener que parar a medias, pero por lo menos hagamos este repaso. Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 16 al 17. Apocalipsis 13, espera un momentito que lo tenéis todos. ¿Qué dice? Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Hay una pista que tiene que ver con el tema de esa interdependencia y esa dependencia también del comercio. Sí. I tothom, petit o gran, ric o pobre, lliure o esclau, havia de portar una marca a la mà dreta o al front, a fi que ningú no pogués comprar ni vendre si no duia la marca amb el nom de la bèstia o la xifra del seu nom. Bien, esto que lo hemos visto otras veces, ya sabéis, ¿no? Que te pueden poner un chip en la piel y tienen todos tus datos y tú puedes ir a cualquier sitio y hay mucha ciencia ficción también sobre eso, ¿no? Pero hay otras maneras. Muchas veces decimos, es que el móvil nos está escuchando o nos están viendo a través de un móvil apagado, ¿no? En fin, la realidad es de que va a haber ese control y ese poder por parte especialmente del anticristo. El desarrollo armamentístico. La gran industria armamentística no solo es una fuente de poder económico, hay países que les interesa producir industrialmente armamento para armar ejércitos, pero también para enriquecerse con esos aparatos balísticos, ¿no? y nucleares que pueden arrasar varias veces la Tierra. O sea, hay tanto arsenal nuclear que mejor no pensar ni saber, pero esa lucha armamentística que hay, el incremento de los ejércitos. Hay otro pasaje en Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 15 al 18, hablan de un número de unos cuantos millones del ejército, ¿no? Yo no sé si se puede ajustar a esos 200 millones que dice, pero de soldados y de ejército hay un incremento considerable. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 15 al 18.
y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, y a fin de matar y la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Sí, bueno, hasta aquí, solamente para la referencia. Nos habla de una cantidad ingente de soldados, de ejércitos, de jinetes, de 200 millones. Y nos lo creemos, nos parece imposible, pero ¿cuántos soldados hay actualmente entre las diferentes naciones? Millones y millones, ¿no? Todo es posible. La palabra de Dios ya nos está dando pistas de que eso va a ser así. El aumento de la espiritualidad. Es curioso porque en una sociedad, en un mundo occidental, ha habido un retroceso del cristianismo, especialmente en Europa. Y por otro lado, hay un incremento de religiones de mucha espiritualidad, especialmente orientalistas, que están creciendo. Hay un caldo de cultivo para el falso profeta del cual habla la Escritura. Y no solamente para el falso profeta. Dice, hemos leído antes, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12, dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso es Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. El aumento de la espiritualidad, pero una espiritualidad basada en auténticas barbaridades que nada tienen que ver con adorar al verdadero rey. Guerras y rumores de guerras. La ONU, la OTAN, son incapaces de detener las centenares de guerras y los rumores de enfrentamientos que hay en diferentes países, sea en África, sea en Asia, en América Latina, donde sea. Siempre ha habido guerras, ya lo sabemos, siempre ha habido guerras. Pero Jesús, en la lectura que hemos hecho en Mateo, remarcó, lo hemos leído, en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, remarcó precisamente este hecho, ¿no? Mateo 24, versículos 6 y 7. Se levantará nación, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Aunque oigáis, aunque hayan guerras, tranquilos, no es el fin por esa razón. Pero sí que vais a estar escuchando, ¿no? Y se levantará nación contra nación, reino contra reino. La evangelización a escala mundial. El mandato de predicar a todo el mundo, el mandato del Señor Jesús. Jesús mismo lo declaró. Y también en el capítulo 24 de Mateo dice, y será predicado, versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y otra vez dice, y entonces vendrá el fin. Es decir, será predicado el evangelio en todas las naciones y vendrá el fin. Mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que la Biblia, nuestro amado libro, es el libro más traducido del mundo. Solamente, y sigue expandiéndose. Fijaos, poco antes de la Reforma Protestante, por el 1500 más o menos, habían pocas Biblias y apenas en 14 idiomas diferentes. Pero eso se ha extendido de tal manera que actualmente más o menos hay
la Biblia completa traducida a más de 740 idiomas, la Biblia completa. El Nuevo Testamento hay traducido a más de 1680 idiomas. Y se calcula que hay más de 3000 de porciones de las Escrituras, más de 3000 idiomas, traducido a más de 3000 idiomas. Y aún así hay que seguir predicando el Evangelio. Porque cuando eso ocurra, cuando llegue hasta los rincones que no sabemos cuáles serán ni cómo serán las respuestas, entonces es cuando vendrá el fin. Así que la palabra de Dios hay que seguir expandiéndola. Las sociedades bíblicas, sabéis que trabajan continuamente. Hay millones y millones y millones de ejemplares que se están distribuyendo por todo el mundo. La última gran señal es Israel. Israel. El crecimiento de Israel, el poderío, el foco de atención. Israel es un punto de aparte. Es un punto de aparte porque precisamente es Dios a través de Israel que va a poner el punto final también de toda esta historia. Casi 2000 años han pasado desde que Israel fue, sabéis, Jerusalén fue arrasada en el año 70 por el emperador Tito y vivieron el exilio y durante estos 2000 años han sufrido de muchas maneras diferentes en muchos lugares, pero no llega ni a un siglo, mucho menos, pudieron regresar y de nuevo es una nación, por lo menos una nación donde se ha levantado el sionismo y otras facciones judaicas, pero Dios tiene la respuesta con Israel, que es su niña del ojo. Y de Israel tendremos que hablar en un momento determinado más extensamente. Hay señales que el Señor Jesús dijo de una manera general, que algunas de ellas estamos viendo que su cumplimiento es histórico, y podríamos ver algunos de estos detalles. Me preocupa el tiempo, pero se han dado diferentes respuestas en diferentes ámbitos. En la esfera económica, Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago escribe en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, ¿quién lo puede leer, por favor? Santiago capítulo 5, versículos del 1, Santiago capítulo 5, del 1. Santiago capítulo 5. Vemos que en la esfera económica hay una tensión entre el mundo financiero y la sociedad trabajadora o las clases obreras, y cómo Santiago ya advierte cómo eso, la experiencia de lo que está ocurriendo en muchos ámbitos está pasando, ¿no? También en el ámbito económico y financiero, la lucha entre las diferentes clases. Santiago, que lo lees, por favor, del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, y aullad por las miserias que están a punto de sobrevenirnos. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata se ha enmohecido, y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros. Está clamando, y los clamores de los que trabajaron en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Esta es una de las evidencias de que se están cumpliendo algunos de estos
de estas señales, de estas pistas. Hay más. Como son muchos pasajes, lo vamos a dejar para el próximo día. Es que es un pastel muy sabroso, el pastel de las 1000 hojas, pero hay muchas capas. Y compartirlas todas nos va a llevar un tiempo y ni siquiera estoy seguro que lo vamos a entender todo, ni yo mismo. Pero sin embargo hemos de tener información y el Señor seguro que nos va a ir revelando de una manera personal aquello que a mí me va a llenar, me va a dar confianza, me va a estimular también para ser su testigo en medio de este mundo que no tiene esa esperanza que nosotros podamos tener. Así que vamos a parar aquí, ¿os parece? Y seguiremos el próximo día. Acabaremos alguna parte de aquí y luego ya entraremos en el siguiente tema, por lo menos para tener una idea de qué es eso del arrebatamiento, el arrebatamiento de la Iglesia. ¿Sí? Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?